grabamos. No voy a transmitirlo, sino después lo ves. Ok. Bueno, esto para Heriberto. Hoy vamos a hablar sobre el programa de hoy, lo vamos a dedicar se va a llamar Instinto Materno, Maternidad y Día de las Madres. Entonces vamos a iniciar en 5, 4, 3, 2. No, espera, no tengo mi cronómetro. 5, 4, 3, 2. No. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de cada miércoles, Interacción Humana. Mi nombre es Erika Claire y me acompaña conduciendo este programa mi compañera Saraí García. Hola. Muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles y en este programa de interacción humana. Recuerden que siempre buscamos tratar de analizar los temas que acontecen en cada día, relacionados siempre con los fenómenos sociales, de qué manera afectan a los fenómenos psicológicos. Y justamente porque el pasado lunes 10 de mayo, este programa será transmitido el 12 de mayo, el 12 de mayo nos están escuchando en Ibero TJ Radio. Pues fue el Día de las Madres en nuestro país. Es común que en este día, al menos cuando estábamos en la presencialidad en las escuelas, les llevaran flores a las mujeres que tenían hijos o que tienen hijos, que hubiera en las escuelas primarias y secundarias, y seguramente a ustedes les tocó vivir la experiencia de participar en un festival del Día de las Madres. Una cosa común el que festejáramos pues este día, ¿no? Y seguramente si yo no le mando algún regalo a mi madre, si no le llamo a mi mamá, le digo palabras bonitas, le dedico un poema, digo algo muy especial, mi madre se sentirá muy triste y desdichada si yo no hago tal cosa. Y ya es parte de nuestra cultura, parte de la cotidianidad, el agradecimiento a la figura materna, el agradecimiento a la existencia de nuestras madres. Es una cosa bonita, es una cosa que se vive con festejo a nivel nacional y en algunos, también se ha adoptado en algunos otros países. Pero quisimos dedicar este programa a analizar un poco, aprovechando esta celebración, a qué hacemos referencia cuando hablamos de maternidad y siempre a pesar de que se ha discutido mucho en la literatura psicológica, el buscar hablar sobre el instinto materno. Nos cuestionaremos en este programa, ¿existe el instinto materno o qué es aquello a lo que hace referencia el Día de las Madres en general y que particularmente tiene que ver con el asumir que hay un instinto materno que se nos da a todas por el hecho de haber nacido mujeres? Entonces vamos a platicar de eso el día de hoy en Interacción Humana, y quienes nos están siguiendo por nuestras otras redes sociales, les agradecemos mucho el que nos estén acompañando. Quédense, estamos Saraí y yo, Erika, en Interacción Humana. Me hice 3 minutos, entonces vamos a moverle aquí, le voy a mover tantito la escaleta. El tiempo es aquí 2:30, entonces serían 3:30, supongo. Le voy a aumentar un minuto. Le voy a quitar este de introducción. Okay. ¿Quiere empezar usted con las estadísticas? Sí, estadísticas. Okay. Entonces, regresa usted. 5, 4, 3, listo. Hola, gracias por seguir aquí con nosotros en Interacción Humana, y para los que están en YouTube, pues en YouTube. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, también en Facebook, Instagram como Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, también seguir a la página de Ibero TJ Radio
Y bueno, antes de iniciar esto, me gustaría comentarle unas cifras, o más bien estadísticas, con el propósito del Día de las Madres, que va a ser el 10 de mayo, el lunes para nosotros, y para el programa pues va a ser como el lunes pasado, ¿no? Bueno, 73 de cada 100 madres, perdón, 73 de cada 100 mujeres de 15 años o más que forman parte de la población económicamente activa tienen al menos un hijo nacido vivo. De cada 100 mujeres en la PEA de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, 36 tienen secundaria completa. De las mujeres de 15 años y más ocupadas que son madres, 26.5% trabajan por cuenta propia. Y bueno, estas son algunas estadísticas que pues las sacaron a partir de este día, ¿no? Recordando un poco a la madre. Y también como más como para entrarnos en el tema, hay una pregunta que siempre hacemos y es con referente al instinto materno. Bueno, el instinto materno se puede decir que es aquel como eh, amor que surge espontáneamente de toda madre, o sea, como que es aquel amor que toda madre tiene y se le da a su hijo, ¿no? Pues el cual está también acompañado del qué saber hacer y pues supuestamente es heredado genéticamente por la mujer, ¿no? Esto es a nivel especie, según algunas palabras que se dicen, y hay un autor que se llama Fernández de 1993 que lo plantea como una noción del instinto materno que posee dos aspectos estructurales que sostienen principalmente pues este concepto de instinto materno, ¿no? Él lo argumenta como que el cuerpo de la mujer habla por sí mismo y asume su posibilidad de gestar pues este bebé, pero dice como que nace, ¿no? Como que nace de la mujer, especialmente porque es quien gesta a este sujeto pequeñito. Pero bueno, para que nos entendamos más como en este tema, les voy a pasar a la profe para que les explique un poco de la teoría a partir del Les, les, psicoanálisis. les, les voy a pasar el micrófono. Es como, le paso el teléfono para que nos cuente un poco más. Justamente es relevante a partir de esto, ¿no? Que partamos de lo que culturalmente se entiende cuando se habla de instinto materno. Y de verdad ha sido una discusión de mucho tiempo. Ya se ha discutido, yo creo que hasta en los medios de comunicación, y justamente lo que sostiene una celebración como el Día de las Madres es como el Día de las Madres, como el Día de los Enamorados, como el Día... pues cualquiera de estos días que resaltan una figura como el Día de la Patria, ¿no? Como el Día de la Independencia de México, el Día del natalicio de Benito Juárez, el día de... se romantiza la figura que se celebra, ¿sí? Y se habla de aquello casi, casi mágico que se presenta en una situación dada. Si estamos hablando de los niños héroes, por ejemplo, que ahí sigue en la superación del trauma de que no existieron. Pero se habla del mito alrededor, ¿no? Y se piensa se exalta la figura, se pone el himno nacional, se canta y se habla de lo valerosos que eran. Un poco asociado a esta necesidad de mantener un espíritu de promover valores, de promover una actitud, tiene que ver con la fundación de pues este mito, yo me atrevería a decir como la fundación del mito, de lo esencializador que resulta hablar de un instinto. Y siempre las discusiones, de verdad, yo he estado en discusiones de cafés, de bares, en el que pues, personas con simples opiniones empiezan a verbalizar y a decir, es que si las mujeres están naturalizadas de esa manera y observa estos casos, siempre, siempre van a tender a cuidar a los niños. Y por eso es que debería de seguir promoviéndose que pues que se siga pensando la maternidad de esta manera invaluable, valiosa, hermosa. Lo es cuando nosotros lo pensamos en términos del cuidado que recibimos, pero nunca ha sido unidireccional.
si lo reflexionamos un poco, nunca ha sido en esa dirección de amor incondicional único, o sea, ha estado acompañado también de disciplina, de enojos, de confrontaciones, de discrepancias. Estoy segura que mi madre no siempre quiso ser madre, ¿no? Quería mandarme a la goma y a lo mejor quería aventarme a la basura. ¿Quién sabe? Son, son fuertes asunciones. La verdad que de mi madre, ¿no? Y hasta se siente feo como decir estas cosas, ¿no? Porque dice, no, mi santa madre, ¿cómo voy a pensar esto? Y la colocamos en un pedestal. Pero justamente la fundación de la figura de la madre, la fundación del Día de las Madres, tiene que ver con hablar del instinto materno, pensándolo como si de manera espontánea toda mujer, por el hecho de haber tenido estas características de posibilidad de gestar a un nuevo ser humano, esta posibilidad que tenemos de amamantar a otros, está acompañada pues de esta herencia genética, ¿no? Entonces, la herencia genética, toda la característica biológica, entonces genera de manera espontánea nuestro amor hacia los hijos que vamos a gestar. Entonces, ahí está el mito. Y justamente lo que decían, hay muchos teóricos que han hablado al respecto, que en realidad lo que lo sostiene tiene que ver con el valor natural de esta noción de instinto materno. Entonces, como decía Fernández y como lo citan en algunos trabajos, por ejemplo, hay una tesis muy interesante que encontramos que tiene que ver con el instinto materno y ahorita les vamos a dar la cita de esta joven del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, que nos ayudó a resumir algunos de los elementos sobre los artificios del instinto materno, que fue esta joven Paula Resicuti. Así que, pues felicidades por su trabajo porque nos ayuda un poco para resumir lo que ya de por sí estábamos discutiendo sobre el instinto materno y estamos citando este asunto, ¿no? Cuando estamos asumiendo de que nuestro cuerpo de mujer habla por sí mismo, pues estamos partiendo de una lógica que muchas de las veces tiene que ver con falacias. Pero vamos a discutir algunos experimentos que platicábamos antes de iniciar el programa con Saraí y un poco también lo que nos dice la teoría del psicoanálisis alrededor de los instintos y la diferenciación con las pulsiones. Vamos, después del corte, recuerden, en interacción humana. No se vayan. Pam, 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 pam. Hicimos 8 minutos, hablé demasiado. Pam, pam. Entonces vamos a tener algunas canciones bien chistosas. Fueron las que me salieron para el Día de las Madres. Sí, sí. A lo mejor tal vez deberíamos de cambiar algunas porque estamos como esencializando, ¿no? Pero pues igual está bien. Vamos a ponerle vamos a decirles a nuestra audiencia que en parte lo hicimos por eso. Para que llamen a sus mamás y digan, mira mamá, te dedico a esta canción. No, mamás las... Ok, bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente bloque. ¿Quiere usted comentar algo de lo que yo mencionaba como para recapitular? Nada más una cosita sobre la imagen y el significado. Es que leí en una tesis de Estefanía Molina, ella dice que nosotros creamos una imagen y un significado en una persona porque eso nos trae, nos tranquiliza y nos produce como esta fantasía de una existencia. Eso está muy interesante porque también tiene que ver con nuestra generación del apego. Ajá, y cómo se desarrolla nuestro apego seguro o apego inseguro según la teoría de Ainsworth, ¿no? Pero bueno, va. Okay. Usted menciónelo como y ya Okay. comentamos. 5, 4, 3, abre usted. Va. Hola, gracias por estar aquí con nosotros en Interacción Humana. Y bueno, hace un momento ahorita le estaba comentando a la profe que Estefanía Molina, ella realizó una tesis y dentro de su tesis ella pues dice que nosotros tenemos que tener,
o sea, tenemos como que tener una imagen y un significado en una figura para poder estar como tranquilos, y esto nos produce como una fantasía de existencia, ¿no? Para darle como una edificación a los roles y como al papel que tiene esa figura, ¿no? Y ahorita la profe me está diciendo un poco de la teoría del apego, de si esto, bueno, que va más relacionado con esto, ¿no? No sé si la profe quiera comentar acerca de esta teoría. No, Para yo lo que quería, lo que estaba comentando es que las personas cuando desarrollamos nuestro apego, ya sea y que se ve desenvuelto en nuestras edades adultas, eh, necesitamos de figuras que nos hagan saber durante la primera infancia que somos valiosos, que somos importantes. De ahí que es más seguro un apego en una persona que a pesar de tener, por ejemplo, vivir con una madre, con un padre soltero, a quien le hablen hasta de un mito del ausente, ¿no? Que le digan, ay, es que te adora, pero y se inventen como a un superhéroe, ¿no? Y a veces ciertas personas más bien dicen como en esta aparente pelea que existe entre hombres y mujeres, de que, ay, pues no deberían de decirle que el cabrón los abandonó y que le pareció que era una basura y no quiso atenderlo, ¿no? Pero eso en realidad es un daño en la primera infancia porque te hace instaurarte la idea de que no vales nada, de que no le importas al otro, y a veces es esta la utilidad que tienen esos mitos y esa creación de misticismo en torno a tu propio nacimiento, ¿no? Si les dices, si desde a los niños innecesariamente les empiezas a decir es que tú fuiste el resultado de un accidente y a ti te tuve por, pues nada más porque no quise abortarte, no me dejaron abortarte, pues cuál es este apego que está generándose, esta imagen, este autoconcepto que se le está generando al niño, pues eso de que es un accidente de la vida. Y esto tiene repercusiones psíquicas impresionantes. Sí, de hecho, también ella menciona que trae temas muy vigentes como, por ejemplo, el aborto, la elección de la no maternidad, maternidades subversivas. O sea, ella lo menciona como que son temas muy impactantes para la sociedad dentro de este concepto de madre. O sea, como que lo plantea en un sentido de que por eso están polémicos, son polémicos estos temas, ¿no? Porque nosotros tenemos una idea de la madre como tal, una fantasía, que es difícil tomar una decisión sobre estos temas porque tenemos esto detrás, ¿no? Bueno. Sí, es a veces el debate entre, ay, seamos honestos ante la vida y tengamos siempre, hay que ser más claros y cínicos. En realidad esto es porque fui un accidente y en realidad no es porque me haya amado, pero la forma en la que en estos momentos históricos, socioculturales, los procesos socioculturales nos permean, pues estamos viendo el efecto que tiene en realidad el hablar con sí mismo sobre las cosas. En realidad no es tan beneficioso para la primera infancia en el que se les presente la realidad cruda en la que a lo mejor su figura es la menos importante. Y lo que se tiene que promover en esos momentos es esto, ¿no? De ahí que no es una defensa hacia el mito, hacia el mito del instinto materno y para nada, sino es el explicar parte de la razón que es de ser que tienen estos mitos para el individuo mismo, para el sujeto, el creértelo, el asumirlo como que así es, ¿sí? El santificar la figura de quien fue la pareja que te concibió, el representarlo como lo máximo, ¿sí? Si hablas mal de tus padres, si hablas mal de tu origen o si tu origen es un poco turbio, pues estamos hablando de que tú tienes entonces un origen turbio y hay algo que tal vez podrías rechazar o podría ser rechazado por la sociedad. Entonces, pues el mantenimiento, el sostenimiento de esta figura del instinto materno, pues también podría tener su explicación en este sentido, ¿no? Hay conductas que tenemos conscientes e inconscientes y que van a estar relacionadas pues con todo esto, ¿no? Pero hace un momento decía Saraí que
sobre la argumentación que tiene que ver con los aportes del psicoanálisis sobre los deseos, las pulsiones y la cultura, también hay que tomarlas importantemente aquí, porque la reproducción humana, o sea, el hecho de hablar de la reproducción humana como teniendo como un origen el deseo, pues entonces va a hablar de esta relación entre procreación y sexualidad, pero no únicamente se va a reducir la sexualidad humana al asunto biológico, porque hay todo un aparato también que va a tener que ver con pues lo que socialmente está instaurado, lo que es esperado de cada persona cuando ya está viviendo en la sociedad, ¿no? Entonces, es importante, yo creo aquí desde el psicoanálisis, el distinguir aquello que conocen como pulsiones y que a veces lo hacen análogo al instinto, que instinto desde esta pues naturaleza animal casi incontrolable. ¿Cuál sería esta distinción con la pulsión? Lo que me empuja, lo que me motiva, lo que me lleva a hacer las cosas es lo mismo que el instinto. Entonces aquí valdría la pena la discusión al respecto. Vamos a escuchar esta canción muy instintiva para la celebración del Día de las Madres y seguimos platicando sobre el tema. Es que cuando se trata de estos temas como que me suelo expandir, como siento como que estamos entre amigos. Sí. En la radio esto suele pasar de esa manera, ¿no? Entonces voy a poner aquí 7 minutos, fue el bloque, ya estábamos en el bloque temático 3, ¿verdad? Sí. Digo 2, ahora vamos a la introducción para el 3, sí. Ok, entonces déjeme retomar algunos asuntos aquí. Sí, porque el asunto aquí a lo mejor es para decidir hacia dónde tornar la discusión, nada más como hacer mención el hecho de que desde el psicoanálisis hay una perspectiva que tiene que ver con la falta, como este anhelo para poder satisfacer esa necesidad que surge, ¿no? Y ahí está la cuestión del deseo. Entonces, si estamos hablando como de eso que falta, pareciera ser como que hay un deseo de ser madre, ¿sí? O sea, como que hace falta para ser mujer o para sentirse mujer el ser madre o el tener una relación sexual y que podría tener como consecuencia la reproducción. Entonces ahí estaría un poquito la discusión porque pues estaría como entre aquello que se percibe, pero también aquello que está representado. Entonces, no sé cómo mencionarlo para que no suene tan complejo este asunto. Pues había comentado acerca de que me explicó lo de la pulsión y que estaba motivado por la psique humana, pero pues esto hace referencia como al contexto social y las características que demanda la sociedad. Entonces sí, es como por la pulsión, pero también detrás de eso tiene todo lo de la cultura y todo. Ajá, como si nos vamos a la teoría en general que sostiene al psicoanálisis entre el yo, el ello y el super yo, pues vamos a posicionar al ello en las pulsiones, ¿no? Como buscando eso que nos mueve, pero está el super yo, que siempre nos va a hablar de la representación social y que siempre se nos va a manifestar como si está tu pulsión, pero tienes que tener este control. Y ahí está pues este encuentro. Entonces, tal vez, déjame pensar, a lo mejor nada más como mencionar el hecho de que la pulsión no es una cosa que actúe así, pues esto, ¿no?
como si tenemos un asunto de que sí están nuestras pulsiones, pero está el medio circundante. Okay. Eso podemos mencionar. Okay. Vale. Entonces me toca abrirlo, ¿verdad? Muchas gracias por seguir con Saí y con Erika, conmigo, en Interacción Humana. Estamos hablando sobre instinto materno, maternidad y el Día de las Madres. Esta celebración tan bonita que acabamos de pasar el 10 de mayo, pero que también tiene sus matices a analizarse, y siempre a nosotras, como desde la psicología social en el laboratorio de Interacción Humana, nos encanta generar polémica alrededor de los temas que ya están dados, ¿no? Pero quiero recordarles que estamos en distintas redes sociales, que nos sigan en Instagram, en Facebook, busquen Ibero TJ Radio, y también el Facebook e Instagram del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera para seguir nuestros contenidos. También pueden pedirnos otros temas que estén interesados en que abordemos, y pueden escuchar nuestros podcasts, los programas pasados, por Mixcloud. Busquen como Ibero TJ Radio, busquen el programa de Interacción Humana y ahí van a encontrar nuestro contenido pasado. Estábamos haciendo mención un poco con el temor de no expertise dentro de la teoría psicoanalítica, pero hay esta explicación que hay que tomar en consideración, ¿no? Yo creo que es la teoría que más habla sobre que más hace mención sobre instintos, sobre pulsiones, sobre deseos. Y a veces cuando se habla de instintos y se habla de pulsiones, por malas traducciones, decía Laplanche, se hace esta indistinto uso, como si fueran sinónimos instintos y pulsiones, pero no lo son. Pero lo que sí es que dentro de... hay una tensión constante, o sea, el término que se utiliza y que se toma en consideración es el de pulsiones, que lleva de alguna manera aquellos motivantes que nosotros buscamos a través de los deseos, disminuir ese deseo, o saciar o cumplir ese deseo según nuestra etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del proceso de reproducción, podemos estar hablando también de familia, podemos hablar también de esta tensión externa en la que está lo que se espera. Si nos vamos hacia la teoría psicoanalítica y los tres elementos más básicos, como el ello, el yo y el super yo, estábamos platicando en el corte, que hay un encuentro cuando estamos hablando del ello, esta pulsión, este deseo, a lo mejor pues de reproducción o de relación sexual, y que se va a contraponer contra el super yo. O sea, y hay entonces unas tensiones constantes que van a ser pues el sostén de la vida misma. Entonces, estas demandas, tensiones, el estira y el afloje, pues van a tener que ver totalmente con la cultura en la que los individuos, en lo que las personas, nos encontramos en esta complejidad social. Entonces, ahí es en donde tiene su razón de ser también pues la explicación misma sobre el origen instintivo, este origen que nos lleva a hacer las cosas, pero pues hay una carga cultural que va a ser dependiente de donde estemos, ¿no? En estos momentos, en esta etapa que vivimos en lo contemporáneo, hay una valorización diferente y más en nuestras raíces más tradicionales, en nuestro... en estos contextos de mexicanidad, en la que la figura de la madre cobra un papel muy relevante, y la asociación entre el ser mujer y ser madre sigue siendo para muchas mujeres una carga muy fuerte del cumplimiento del rol en el que tiene que estar, ¿no? A veces es la demanda misma de las familias, a veces es como, oye, ya te estás acercando a tus 28 y yo no veo claro que tengas novio, ¿cuándo vas a empezar a pensar en eso? ¿No? Entonces existe pero que no es lo mismo ese tipo de demandas a las familias de otros lugares, y es más que ni tan siquiera a veces hay familias, ¿no? Como podría ser en Suecia, en Inglaterra, podría ser
en Francia, hay conformaciones distintas y en contextos distintos, pero que dentro del mismo Francia, dentro del mismo Inglaterra, hay contextos que son más rurales, que son otros más urbanos, y no podemos hablar que la sociedad francesa, que la sociedad inglesa es en su totalidad antagonista de la maternidad, ¿no? Sino exacto, existen esos matices. Pero vamos entonces a retomar ahora el asunto de dónde viene, Saraí, este asunto de querer del querer festejar el Día de las Madres aquí en México. ¿Cuándo se empieza a tener eso? Bueno, antes de pasar a eso, también quería comentarles que también de esta parte se puede desprender como las teorías de género, por ejemplo, cuando categorizamos a las personas, ¿no? Como hombre o mujer, o el hecho de seguir un sistema patriarcal, aquí se mete el feminismo, así que también este sentido del control del cuerpo hacia la mujer, ¿no? De que solamente eres esto y esto es lo que debes de hacer, ¿no? Darle como este rol de madre, identificarla como madre. Entonces, pues sí, antes de pasarme a lo otro, quería comentarles esto. Y bueno, esto surge, este día surge a partir de que Ana Jarvis realizó una campaña incesante, ajá, para lograr oficializar la fecha del Día de las Madres, ¿no? Y pues con esta lucha logra aportar como pues un día festivo, ¿no? Más que nada por una motivación de Jarvis que provino de una oración en su día que fue como que, Dios, y ya, aquí surgió todo, ¿no? Y fíjense que aquí en México encontré por ahí en algunos de los reportes de los periódicos nacionales que se empieza a festejar a las mamás y se vuelve una tradición en 1922 por el director, es una iniciativa de aquí en México del director del periódico Excelsior, en aquel entonces uno de los periódicos más influyentes a nivel nacional, y era Rafael Alducín. En ese momento teníamos de secretario de Educación a José Vasconcelos. No tienen idea de la influencia que para nuestra cultura, para esta concepción del mestizaje, para hablar de las distintas formas de masculinidad, feminidad, tuvo el periodo de José Vasconcelos como secretario de Educación. Y en ese momento también, en 1922, que surge esta convocatoria desde, pues, digamos que uno de los periódicos pues, leía todo mundo que buscaba informarse, y acuérdense que pues siempre habían estas versiones oficiales y estas opiniones eran casi como hechos, ¿no? Lo apoyan la Cruz Roja y lo apoya el episcopado mexicano, y si lo apoya el secretario de Educación, el episcopado mexicano y la Cruz Roja, instituciones muy relevantes en aquella época, pues se instaura sin ningún cuestionamiento. Entonces, desde ese entonces es que se hace la celebración del Día de las Madres aquí en México, y así como las otras celebraciones, las otras conmemoraciones que vienen institucionalmente, pues permanecieron en nuestra cultura, ¿no? Y acompañado de una serie de campañas mediáticas en los periódicos de que hay que buscar festejar a la reina del hogar, a la mujer más importante de nuestra vida, y además la asociación directa que existe con la Madre de México, la Virgen de Guadalupe. Entonces hay toda pues toda una campaña desde diferentes ámbitos en el que pues, se decide en conjunto de que esto es conveniente para el mantenimiento de nuestros valores, de nuestra cultura. Entonces vamos a seguir instaurando. Y haya sido por lo que haya sido, es que se quería sigue festejando hasta ahora. Sí, Saray. Es que yo, por ejemplo, yo pues soy católica, pero yo nunca le había puesto como que no había analizado la imagen de la Virgen y todo eso, y ahorita que estamos hablando de este tema, me acordé que sí tiene como toda una representación simbólica a la Virgen, o sea, incluso el lacito que trae como alrededor de la panza significa que está embarazada, ¿no? Entonces, esto que está mencionando ahorita, pues es una clara representación, ¿no? De cómo se ve a la madre, y que incluso de hecho le dicen la madre de México, ¿no? La madre de todos los mexicanos. Entonces,
no sé, ahorita que hizo esto me acordé de esta figura simbólica, ¿no? Porque también representa la pureza, porque pues patriarcado arriba. No, Entonces, y de ahí que sea el modelo más claro de madre, el modelo, en alguna ocasión, en una confesión católica, un padre me dijo, y recuerdo muy bien, me dijo, sigue el modelo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, era un padre, yo estaba en el extranjero y hice pues, estaba necesitada de hacer una confesión con un sacerdote, estaba en París en aquel entonces, y me dice este sacerdote como recurriendo a mis recursos culturales, que lo que debía de hacer yo era seguir el modelo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, la relevancia que tiene en realidad la figura de la Virgen de Guadalupe para la figura de la madre es esta figura de protección, esta figura de que todo lo sacrifica, todo lo da, todo, pues la oración para los hijos, el cuidado, y esa es la figura que se buscó desde aquel entonces, el normalizar dentro de nuestro contexto. Entonces, pues como conclusión al día de hoy, este es un tema muy interesante. Sí estamos terminando, ¿verdad, Saray? Sí, ¿verdad? Ya es teníamos nuestro que ir a último corte bloque. y luego ya. Sí, es que según yo ya estamos en en el último bloque. Tenemos esta conclusión. Ok, vamos a, sí, ya vamos a continuar, a concluir. El asunto aquí sería como lanzar a la reflexión para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, que pues estamos en un país diverso y estamos en tiempos cambiantes. No se trata de desmantelar o juzgar aquellas mujeres que tienen dentro de sus objetivos de vida el ser madres, ¿sí? Ni tampoco de emitir esos juicios a aquellas que no lo tienen. Hay perdón, hay mujeres que quieren ser madres y hay mujeres que no quieren ser madres. Hay mujeres que por el hecho de tener hijos no significa que no los quieran, perdón, no significa que los quieran o que los tengan que querer. Es una cosa que se socializa, que se enseña, que a mí me hubiera gustado hablar un poco más de estos experimentos que comentaba detrás de cámaras sobre las gallinas de rancho y las gallinas de granja. Y con esto tal vez podría cerrar. Hay unos experimentos que yo hice durante mi formación universitaria en el que me hicieron observar gallinas de estas que utilizan para la venta de pollos en masa y huevos, y hay otras que pues también las utilizan los huevos para venderlos, pero se crían en el patio. Había una cosa muy interesante y era que las gallinas de granja eh, pues sacaban a sus huevos como parte del proceso de, pues formaban parte de una cadena. No los querían, era observable que no tenían cuidado hacia ellos, que no les interesaban y no tenían instaurado, yo lo pensaba así, así lo interpretamos, no tenían instaurado el deseo de cuidar o incluso de procrear. Por el otro lado, las gallinas de patio, observenlas, vayan a los ranchos o si tienen gallinas en sus patios, vayan y véanlas, cómo hacen este proceso de cuidado total y hacen una protección general hacia sus huevecillos. Y con esto, pues no quiero decirte que hay mejores gallinas que otras y hay gallinas que atienden a sus huevos, pero así nos vamos a encontrar en la sociedad a, a personas, a mujeres y hombres que han sido socializados y han sido pues han crecido en ambientes o de alguna manera se les introdujo en sus psiques ese deseo de cuidar, ese deseo de generar familia, y hay algunos a los que no. Entonces, es una observación constante y es una observación también pensar en aquellos roles que cada persona vamos a desempeñar, y si los vamos a desempeñar, como por ejemplo el rol de madre o de padre, pues podríamos buscar hacerlo de la mejor manera. Y si no nos podemos responsabilizar de ello porque a lo mejor no tenemos, entre comillas, desarrollado el instinto,
pues habrá personas que sí. Siempre existe la opción de la adopción y siempre se puede pasar hacia otras personas esa, pues tal vez esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerme aquí como una madre con un instinto que quiere decirle a los demás cómo hacer las cosas correctamente. Creo que se va a enojar con nosotros muchísimo Heriberto porque nos pasamos el tiempo, no sé cómo lo respetamos, quién sabe qué hicimos, pero espero que disfruten si festejan o no festejan, si tienen o no tienen madre, porque también existen esas personas que dicen, pues es que yo no tengo una madre, yo no conozco a esa figura distintiva, bonita que dicen, a mí no me tocó. Pero pues quienes sí lo festejan, feliz Día de las Madres, quienes no, es totalmente normal que no lo festejen. Existimos muchas familias de una y de otro sentido. Gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, Saraí. Creo que ahí quedó. Okay. Hasta el siguiente miércoles. Gracias. Bye. Gracias, bye. Bueno, pues ya acabó el programa. Qué desastre, creo que hicimos un desastre, ni tan siquiera sé si... No, solamente juntó el último con las conclusiones. Entonces junté el 6 con el, pero creo que me pasé muchísimo. A lo mejor podemos quitar una de las canciones. Ok. A ver, no conozco la canción de Madrecita del Alma Querida. ¿Cuál es esa? ¿José José? Ajá. Ni yo Podríamos... la escuché. No sé, esta de Amor Eterno está bien bonita, pero no sé si quitarla de Señora, Señora. No, pero esa es de la más bonita, ¿no? Y la de Mamá, es la de Mamá, yo quiero. ¿Es esa? Ah, ok. Entonces yo creo que si quitamos una de las canciones, bueno, esto se lo podemos decir a Heriberto. Okay. No sé si le quedó algo que quería decir, porque me puse a hablar y hablar y hablar. Que lo relacioné ahorita ya lo de las gallinas, lo que estaba comentando acerca del Lopi. De lo que usted había dicho, o sea, como, no sé, hice una comparación de personas que vivían en la ciudad con personas que no viven en la ciudad y me acordé del Lopi ahorita, pero... No, es que así es, o sea, y en realidad, ahorita hasta suena mal que uno hable de estas comparaciones porque uno tiene que dejar ser que el mundo progrese y cambie. ¿Sí? Entonces como que hay esta crítica constante, esta evaluación constante de aquello que está mal. Entonces quien defienda la maternidad hasta parece ser como si está del lado incorrecto, pero no se trata hay que matizar las cosas. O sea, hay que más bien medir las cosas en términos de las circunstancias y en términos de exactamente lo que estamos analizando. Entonces, de repente podría hasta escucharse mal que yo esté diciendo que existe esto cuando esto es la evidencia. Parece que estoy diciendo, es que existen mujeres de rancho y mujeres de granja. Y pues esas mujeres de granja son unas villanas. Probablemente puedan ser vistas así porque rechazan a sus hijos. Pero lo cierto es que tampoco adquirieron o lo que yo le decía, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Si, por ejemplo, de repente nos encontramos con una mujer que podría tener una ideología muy, entre comillas, progresista o abierta, totalmente contraria a su socialización por un accidente, entre comillas o no entre comillas, o una violación o lo que sea, tiene un embarazo y podría parecer que no le, y de facto no le importa hacerse un aborto, es así como que es que para mí no representa nada esto, porque pues, fue producto de una violación, fue producto es más, fue por un patán, lo que sea. Entonces tiene un aborto y sucede un fenómeno, podría suceder un fenómeno extraño, como el que me preguntaba, ¿por qué es que sienten culpa? No todas sienten culpa, pero supongamos que esta mujer que parece coherente con su ideología decide abortar, ¿y qué pasaría si de repente empieza a generar un cuadro depresivo
es que estamos hablando no de que le salió el instinto materno, sino hay que analizarlo en términos de su socialización misma. Es posible que esta ideologización o este proceso en el que empezó sea una reacción a algo en lo que ella, con lo que ella fue criada. Y a lo mejor, en realidad, esta actitud que mantenía no era una actitud totalmente, de la cual estaba totalmente convencida. Probablemente en su socialización, en sus creencias incluso, estaba el hecho del valor por una vida, el valor por una, pues incluso por la maternidad, ¿no? Y a lo mejor su decisión pues no fue totalmente consciente y esa generación, esa contraposición entre lo que pensaba, lo que creía y lo que actuó, pues le genera un malestar y que podría llevar a algún cuadro traumático o un cuadro de algún trastorno, como por ejemplo un trastorno depresivo. Entonces, pero no va a ocurrir en todas, ¿no? Habrá, como las gallinas de granja, quienes pues desde que nacieron no tuvieron ninguna socialización para pensar en la maternidad. A lo mejor no tuvieron ninguna cuidadora, a lo mejor no tuvieron, los hay, y que fueron sobreviviendo por, pues no sé, por obra del Espíritu Santo, ya me estoy sonando muy... Sí, por diversas circunstancias, ¿no? A lo mejor por que fueron al ejército de salvación, había cuidadores, ¿no? Pero no se les instauró. Es muy compleja y es maravillosa el entendimiento de la mente humana y por eso los debates que se presentan y que se gastan la vida discutiendo en que si esta es la verdad absoluta y esta es la verdad absoluta en contraposición, pues está muy... Me acordé de Como la, que se me hace que no tienen conocimientos de psicología, pues. sí, me acordé de la presentación que hubo en el encuentro académico de la persona que puso sobre la investigación de las mujeres mayas. Y bueno, Ah, sí, la doctora Lucía Alcalá. me acordé o sea, cómo los niveles de estrés crecían en los niños por no tener una interacción, pero, o sea, era muy distinto a los niños de acá, de los niños mayas, o sea, era distinta la forma de ver las cosas. O sea, para ellos no tenía tanta relevancia eso. Es que le estamos haciendo mucho daño a las nuevas infancias. O sea, es como, a lo mejor lo que pienso, estoy lista para tener hijos y puedo pensar, sí, sí estoy lista porque tengo dinero. ¿Y qué significa eso de que tenga dinero? Pues a lo mejor le puedo poner un cuidador, lo puedo mandar a la guardería, lo puedo dejar ahí, pero pues ¿dónde está el cuidado? Y que no tiene que ser en estos momentos, eso me faltó decir porque pues me solté a la verborrea, de que puede ser una cosa eh, de un trabajo en equipo. O sea, podría ser que si, por ejemplo, estás viviendo en un contexto comunitario, las familias extendidas tenían su función. Las abuelas cuidaban a los bebés, las comadres, ¿no? Era así como que había una red de cuidados en el que la mamá tenía el papel principal, porque pues la mamá estaba a cargo de el cuidar en la casa y el papá de proveer. Pero ahora, si los dos están proveyendo para el hogar económicamente, también se puede generar una sinergia de cuidados. Entonces, pues digo, somos dos los que estamos trabajando, pues también podemos ser los dos los que estamos cuidando. ¿No? Y es va cambiando, definitivamente no podemos, podríamos hacer adaptaciones más sanas para, para la generación de los apegos de personas más sanas mentalmente en las nuevas generaciones, pero definitivamente esto requiere atención, interacción y cuidados. Y si no estamos dispuestos a darlo, pues mejor no seamos papás. Sí. Porque más vamos a generar delincuencia, vamos a generar más adicciones, y en el caso con eso. Más depresión, más suicidios, gente que ya no quiere estar aquí. Sí,
Sí, hablando de suicidios, hubo uno recientemente, ¿no? Mi mamá me mandó la noticia. Estoy grabando esto, por cierto. Bueno, voy a grabar porque voy a subir esto a YouTube, entonces, adiós personas de YouTube y Vale. adiós Heriberto, voy a